diseño de la prueba nacionales del área de ciencias sociales. El objetivo de esta presentación es evaluar las habilidades de los estudiantes para comprender distintos procesos y fenómenos de la realidad social. Dentro de esos aspectos están la parte histórica, lo económico, lo geográfico, lo político, antropológico, entre otros. A partir de las ciencias sociales, en la diversidad de las disciplinas que la integran, como la historia, la geografía, ciencias políticas, economía, antropología, entre otras. No podemos trabajar el área de ciencias sociales separado de las dimensiones. E incluso por un tiempo, hace varios años, el área de ciencias sociales la enfocábamos desde la parte de las dimensiones. Se hace mucho más fácil cuando nosotros le desglosamos los temas a los estudiantes por las diferentes dimensiones en las cuales se ubican. En cuanto al contenido de las pruebas, pues también están organizadas atendiendo a las siguientes dimensiones del área de ciencias sociales, como la dimensión económica, que ésta se encarga de establecer los aspectos referentes a los recursos económicos, los bienes y servicios, la utilización de esos recursos económicos y la relación para modelar situaciones entre ellos. La dimensión espacial, que esta relaciona los hechos históricos, conceptos, principios referidos al entorno y al ambiente de los sujetos, a dónde se encuentran. La dimensión sociocultural, que tiene una selección de hechos, conceptos y principios referidos a los seres humanos, y estos están agrupados de acuerdo a las necesidades, capacidades fundamentales del trabajo como una práctica de transformación social y los procesos de conformación de lo que es la memoria y la identidad de nuestro sujeto. En la dimensión ciudadana, un tema tan importante en la actualidad y que nosotros tenemos que procurar trabajarlo basado en la realidad cercana de nuestros estudiantes, lo más cercano posible, enfocando a ese contexto en el cual ellos se desenvuelven. Y dice que esto compone una selección de hechos, conceptos y principios referidos a lo que son los deberes, derechos, las prácticas de las acciones, la organización, la participación, la construcción de la democracia, la constitución de las relaciones de poder y la ciudadanía. Esta explica los procesos y formas de organización dentro de la problemática política y las relaciones de la sociedad, utilizando varios enfoques de forma procurando lo que es asociarlo con distintas estrategias, evaluando la calidad de los resultados a partir de situaciones del medio donde se relaciona. Aquí se hace enlace entre los conceptos y la práctica que ellos evidencian en su contexto. Ciertamente nos vamos a dar cuenta que este enfoque de dimensión ciudadana dentro de lo que es el formato de las pruebas nacionales, bien como se les recordó ayer, ya que es el formato original que se mantiene de prueba de lápiz y papel, vamos a ver dentro del área de ciencias sociales que quizás cosas tan importantes y relevantes que ustedes hacen en las aulas ahora mismo que acaba de concluir el trimestre patrio y cómo todas las actividades que ustedes realizan, pero no podemos plasmarla en una prueba de lápiz y papel. Y eso va a hacer quizás un poquito de los cambios que ustedes mismos van a sentir un poco más dentro de la prueba, porque hay una serie de contenidos que no pueden ser evaluados en lápiz y papel, sino que ustedes tienen la oportunidad de evaluarlo viendo los estudiantes cómo lo llevan a la práctica dentro de su contexto. En lo que corresponden a las competencias evaluadas dentro de la prueba de ciencias sociales. Para el diseño de las pruebas nacionales y del área de ciencias sociales, pues se inició un proceso de la revisión de lo que es el currículum, y a partir de esa revisión se integraron las 3 competencias definidas para el nivel 1, como el pensamiento social, crítico social, para un punto 2, el manejo de información y su aplicación científica, y en el punto 3, la convivencia democrática, identidad y diversidad cultural. Para los fines de la prueba, pues se decidió un conjunto entre ellas, dentro de la comunidad académica, expertos desde el Instituto de Evaluación de Colombia, que ha sido la institución que nos ha acompañado, seleccionada por el Ministerio de Educación para que nos acompañara en este proceso de lo que es este formato, bien como se explicó ayer, basado en evidencia.
Se hizo también consultas con diferentes docentes de centros educativos de esos grados de nivel secundario que nos acompañaron en lo que fue el análisis curricular y posteriormente la selección de esas competencias, cómo quedaron integradas. Dentro de ese conjunto de actividades, entonces se llega a la conclusión de las competencias específicas que tiene nuestro currículum, de las competencias fundamentales. Se llegó a la conclusión de establecer dos grandes competencias para el área de ciencias sociales, que más adelante vamos a ver cómo se recogen en esas dos grandes competencias. La primera, la comprensión social, y la segunda, análisis de perspectiva, en función de una mirada disciplinar de las ciencias sociales. Aquí bien, como dice esa pequeña anotación, esto no pretende reemplazar las tres competencias definidas dentro del currículum. Aquí vemos las competencias evaluadas dentro del área de ciencias sociales. Aquí vemos la competencia que tiene nuestro currículum, el pensamiento crítico social, el manejo de la información, su aplicación científica, la convivencia democrática, identidad y diversidad cultural. Dentro de esas competencias oficiales que tiene nuestro currículum, pues llegamos a la conclusión de la comprensión social y el análisis de perspectiva. Dentro de la prueba, ayer se explicó la parte de lo que tiene que ver con los dominios. Ya dentro de las competencias generales, pues cuando el estudiante logra hacer una comprensión social de un hecho, de un fenómeno, de un evento, pues ahí hace un pensamiento crítico, la convivencia democrática, la identidad y la diversidad cultural. Dentro del análisis de perspectiva tenemos el manejo de información y su aplicación científica. Aquí podemos ver dentro de la competencia de comprensión social, que se entiende como la capacidad que tiene el estudiante para comprender la complejidad del mundo que le rodea, a partir de algunas herramientas conceptuales básicas provistas por las ciencias sociales. La adquisición de esta competencia se mide a través de dos afirmaciones. Ayer nuestra directora le mostraba lo que es la ruta del diseño centrado en evidencias. Ya vimos anteriormente lo que son las competencias. Entonces, dentro de esa competencia de comprensión social, tenemos estas dos primeras afirmaciones. La primera afirmación, pues, nos habla de la habilidad del estudiante para analizar modelos conceptuales, procesos sociales de la humanidad y su relación con diversos contextos. Tenemos una segunda afirmación, que es la comprensión de dimensiones espaciales y temporales, así como las problemáticas, prácticas y eventos mediante el uso de herramientas de las ciencias sociales. Dentro de lo que es la competencia de análisis de perspectiva, esta nos dice que se evalúa la capacidad de los estudiantes para analizar críticamente la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, para valorar, argumentar y dar explicaciones sobre problemáticas sociales y para identificar diversos intereses, opiniones y perspectivas de personas y grupos sociales que interactúan en momento determinado. Aquí dentro de la prueba el estudiante se va a encontrar con diferentes situaciones propias de la cotidianidad, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, manejo de residuos, conflictos sociales que nosotros nos encontramos, situaciones que se dan en la comunidad con las juntas de vecinos, situaciones que encontramos con el transporte, situaciones que encontramos cuando en una comunidad quiere instalarse una industria, una empresa que entra en contraste fuertemente con el entorno. Y esas son las diferentes situaciones que el estudiante se va a encontrar dentro de las pruebas nacionales, que bien ayer, como se le explicaba, el enfoque basado en competencia, que competencia definida de manera simple, sencilla, saber hacer en contexto concreto con la información que ya tenemos, poder responder adecuadamente ante una problemática que nos afecta y que nosotros podamos resolverla de manera adecuada. Entonces es una competencia sumamente importante y qué mejor manera de ejemplificarla con situaciones que se presentan en el contexto real de nuestros estudiantes. Dice que esta competencia, de acuerdo al diseño centrado en evidencia, pues se desagrega en tres afirmaciones. Aquí tenemos nuestra segunda competencia, análisis de perspectiva, y esta evalúa
y analiza los procesos sociales a partir del uso de fuentes. Aquí vamos a darnos cuenta que el estudiante, para responder los diferentes ítems que él se va a encontrar en las pruebas nacionales, va a necesitar leer las informaciones que tiene el contexto, ya sea leer el fragmento o leer los eventos. Va a encontrar diferentes eventos, él va a tener que leerlo uno y otro. Y a partir de esa fuente que se le va a tener ahí en el contexto, es que él va a poder seleccionar cuál es la opción correcta, que eso es uno de los elementos que le va a parecer al estudiante más novedoso, de que no propiamente va a necesitar lo que es la parte memorística. Por supuesto, él va a tener que tener esa base teórica de esas informaciones, pero va a tener un elemento agregado, va a tener un poquito de información para él llegar a seleccionar esa respuesta correcta. La segunda afirmación de esta competencia nos dice: conoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan diferentes partes. ¿Cómo vamos a presentar los ítems de esa afirmación? Diferentes situaciones, regularmente. Para poder construir las opciones se necesitan 4 personajes que el estudiante va a tener en un fragmento. Aquí, y haciendo énfasis siempre de que el estudiante, una gran diferencia en este modelo basado en evidencia es el tiempo que va a necesitar leer las informaciones. Ciertamente nosotros veíamos nuestros estudiantes en la prueba de ciencias sociales que se aplicaba el tercer día y que ahora va para los de media modalidad anterior, va el mismo día, el primer día, junto con matemáticas. Entonces, y ahora en la prueba nacional va el segundo día, de que los estudiantes decían que se la encontraban muy fácil. Para ellos era muy fácil porque simplemente cuando se les solicitaba una información de un personaje, de un lugar, de una fecha, pues no lo recuerdo y lo dejo y salto esa pregunta. Salían súper rápido, a veces uno sabiendo muy preocupado, que ya decían que en 15 minutos habían hecho todo lo que iban a hacer. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la base estadística donde están los datos, nos damos cuenta que hay tantos estudiantes pendientes, por ejemplo, de matemática, que para ellos dicen que es la más difícil. Igualmente hay una gran cantidad de estudiantes de ciencias sociales, solo por no haberle dedicado el tiempo suficiente a leer adecuadamente cada uno de los enunciados cuantas veces sea necesario. En este formato, diseño basado en evidencias, si no lee el contexto, si no observa detenidamente, en el caso cuando tiene una imagen, lamentablemente no va a poder responder correctamente. Entonces, el trabajo nuestro, a partir de que ya sale público estas informaciones, es nosotros orientar a nuestros estudiantes. Ayer comentaba un compañero que los resultados les llegan muy tarde y que esto entonces no le permitía como adecuar a los próximos estudiantes que fueran a tomar las pruebas nacionales. Los cambios en educación son de los cambios más lentos del mundo. Entonces, quizá usted diga, ¿por qué esto no nos lo dijeron antes? Pero aquí lo que podemos hacer con el tiempo encima que tenemos ya para la aplicación de las pruebas es orientar a nuestros estudiantes a lo que es dedicarle el tiempo que necesite para responder. De las pruebas nacionales son 2 horas de duración y eso es increíble. Como estudiantes dicen que ya los 15 minutos, y a veces usted tiene que solicitarle que por favor se le queden ahí sentados por lo menos 20 minutos por si alguien no ha llegado, pueda llegar. Y ellos con el cuadernillo ahí, sabiendo uno que lo ha llenado incorrectamente o que lo ha dejado sin responder. Entonces ahí es que está el trabajo que ahora
ustedes que ya conocen esto, que han tenido la oportunidad, seguirlo multiplicando, aquellos que no están aquí, y ya todas estas informaciones están colgadas en la página de la Dirección de Evaluación de la Calidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Decirle a nuestros estudiantes, tienen que tomarse todo el tiempo que sea requerido para leer detenidamente lo que es la prueba. Dentro de la tercera afirmación tenemos, analiza las diferentes perspectivas que se presentan en situaciones donde interactúan distintas partes. Aquí con las evidencias, bien ayer como se le explicaba, de las afirmaciones se desprenden una serie de evidencias. De la primera competencia, comprensión social, aquí tenemos una de las afirmaciones que dice analiza modelos conceptuales y procesos sociales de la humanidad y su relación con diversos contextos. Aquí tenemos las evidencias, que es lo que el estudiante nos va a proporcionar para nosotros poder justificar que ciertamente esa afirmación que yo dije que mis estudiantes saben hacer. Las evidencias son como las pruebas. Dice que analiza modelos o conceptos económicos, políticos, culturales, geográficos e históricos en la comprensión de situaciones. Comprende los factores que inciden en la conformación y los procesos sociales, reconoce la organización, el funcionamiento y los mecanismos de participación en el Estado de lo que es el derecho dominicano. Dentro de lo que es esta misma competencia, tenemos una segunda afirmación, comprende dimensiones espaciales y temporales, problemáticas, prácticas sociales, eventos y el uso de herramientas de las ciencias sociales. La evidencia dice relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico. Analiza dimensiones históricas y eventos y problemáticas. Dentro de la competencia de análisis de perspectiva tenemos una primera afirmación, evalúa y analiza procesos sociales a partir del uso de fuentes. La evidencia analiza diversas diferencias bibliográficas que le permiten comprender el contexto económico, político y cultural. Evalúa procesos sociales a partir de contextos diferentes mediante el uso de fuentes. Continuamos, dice, conoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan diferentes partes. Como evidencia tenemos, analiza argumentos e intereses en situaciones conflictivas en las que se enfrentan diferentes actores. Reconoce que la forma de ver la vida, ideología y roles sociales generan diferentes argumentos, posiciones y conductas. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos situaciones, muchas veces dentro del aula, cómo hay una postura ante una idea y detrás de esa idea hay otras intenciones? Qué interesante colaborar con nuestros jóvenes para que ellos puedan trabajar esas diferentes situaciones y puedan tener esa capacidad crítica tal como lo establece nuestro currículum, esa capacidad de identificar esas diferentes posturas y basados también en argumentos. Dentro de la siguiente afirmación tenemos, analiza las diferentes perspectivas que se presentan en situaciones donde interactúan distintas partes como afirmación. Evidencia, compara, analiza perspectivas de diferentes actores en un contexto dado. Contrasta alternativa de solución a problemáticas donde interactúan distintas partes de la sociedad. Por ejemplo, se van a encontrar con ítems que le van a presentar una problemática. A esa problemática se le ha presentado una solución. Entonces, de esa solución, ¿qué puede generar un efecto no deseado? Entonces, esos son ejercicios con los cuales, modelos de ejercicios con los que el estudiante se va a encontrar, que hacen énfasis en lo que es esta competencia de análisis de perspectiva. Dentro de los temas o contenidos que cubre la prueba, bien como les mencioné anteriormente, no podemos evaluar en una prueba de lápiz y papel. Es un área muy diferente. En el caso, por ejemplo, incluso lengua española, se quedan muchísimos aspectos que no cubre la prueba de lápiz y papel. Y qué decir del área de ciencias sociales, que es un área que también tiene una gran carga subjetiva. Vamos a ver los diferentes temas o áreas cubiertos en esta prueba.
Dice que los temas o áreas que cubre la prueba se establecen a partir ya del análisis curricular, como ya se mencionó anteriormente, y ayer también surgió la inquietud de qué va a pasar con los estudiantes que están en los diferentes politécnicos, en las diferentes modalidades, pues la prueba fue elaborada a partir de lo que son las informaciones comunes que se manejan en ambas modalidades. Dice que, por ejemplo, se pueden utilizar un discurso sobre la Segunda Guerra Mundial para indagar sobre la veracidad de esa fuente o enunciar varios momentos de la historia dominicana que sean organizados de manera cronológica. Cabe destacar, les voy a presentar un ejemplo de ítems de este ejemplo que aquí señala, pero también cabe destacar cuando se hizo el piloto pedagógico, justamente la última semana que tuvieron nuestros estudiantes antes de la pandemia, donde visitamos diferentes centros educativos de diferentes contextos y donde se hizo ese levantamiento, esta forma de organizar cronológicamente los eventos fue uno de los puntitos que a ellos les fue un poquito más difícil, que es muy importante que nosotros dentro de nuestra práctica podamos colocarle ejercicio a los estudiantes para organizar de manera cronológica. También se van a dar cuenta en nuestra tabla de especificaciones que incluso esa evidencia la estamos tomando incluso no completa por la situación que tuvieron los estudiantes cuando se hizo el piloto pedagógico. Porque cuando veamos la tabla de especificaciones que está pública, solo no tiene la parte de las tareas que es confidencial, porque las tareas son los elementos puntuales que se le solicita al estudiante hacer. Se van a dar cuenta que dice la tabla de especificaciones diferentes eventos y la relación de estos. Y sin embargo, en ejercicios donde solo abordamos la parte del orden cronológico, nuestros estudiantes mostraron serias debilidades, lo cual les invitamos a procurar fortalecer un poquito lo que es esa manera de trabajar los diferentes eventos históricos. Dentro del listado de temas o contenido del área de ciencias sociales se incluye la historia tanto de los eventos mundiales, fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales, la historia dominicana del siglo XIX y XX, geografía dominicana, aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, y la cultura dominicana, la parte de la formación cívica, y la Constitución. Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo, cada una de estas temáticas son tratadas en todo el nivel secundario. Pudiéramos decir que los estudiantes que se encuentran en las diferentes modalidades técnicas tratan estos temas con anterioridad. Solo lo de la modalidad académica, pues ven durante todo el transcurso esta temática, pero no significa que los que están en las modalidades técnico-profesional no tengan este desglose de temas. Dentro de los textos y contexto considerados en la prueba, pues se utilizan textos con características que sean del manejo de los estudiantes y que esto lo ven al finalizar durante todo el nivel secundario. Dice que los estudiantes pues se enfrentan a contextos que pueden proceder de fuentes primarias. También elaboramos fragmentos, discursos, mapas, documentos históricos originales, caricaturas, fotos, etc. También tenemos fuentes de libros, artículos de prensa, ponencias, enciclopedias, reseñas, entre otros. También se busca incluir situaciones cotidianas y problemáticas que pueden ocurrir a distintas escalas, tanto personal como de la comunidad nacional e internacional, y que según la tarea de evaluación se abordan. Pueden o no ser de amplia circulación mediática o estar enraizadas en eventos históricos. Estas son algunas
temáticas que tomamos en cuenta para facilitarle ese contexto que necesita el estudiante para responder correctamente. Aquí tenemos lo que es la tabla de especificaciones que está disponible en la página de la dirección en el marco de evaluación de las pruebas nacionales. Aquí tenemos la distribución de los pesos y porcentajes por competencias y afirmaciones, así como las evidencias que se muestra en el siguiente cuadro. Aquí tenemos la competencia de comprensión social, pues esa competencia tiene un peso dentro de la prueba de un 60%. Las afirmaciones que las representan y cada una de ellas, debido a que esta competencia tiene 2 afirmaciones, que es lo que yo digo que mis estudiantes saben hacer, tiene una representación de un 30% cada una. Con relación a las evidencias, el peso que tienen cada una de ellas, de la segunda afirmación tenemos un peso de 15% cada una de las evidencias, y en las 3 primeras, la primera afirmación que tiene 3 evidencias, pues ahí tenemos un 30%, y eso nos da el 60% que tiene la representación de esa competencia dentro de la prueba. Aquí tenemos nuevamente de la competencia de análisis de perspectiva con un 40% de presencia dentro de la prueba. Aquí tenemos 3 afirmaciones. La primera afirmación tiene 2 evidencias y tiene un peso de 6.65%. La segunda afirmación con un peso de un 13% dentro de la prueba, e igualmente un 6.65% de esas 2 evidencias. En la tercera afirmación tenemos un 13.3% y dividido de la siguiente manera, es 6.65 entre las 2 evidencias que componen la prueba. Aquí tenemos algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar un ítem, seleccionar el contexto que le vamos a presentar al estudiante. Tenemos que tener una imagen, un texto, un fragmento, una gráfica, una situación. Esa situación tiene, si vamos a redactar una situación, esa situación tiene que ser real. Quiere decir, yo no puedo escribir un fragmento que me hable de los extraterrestres, porque todavía ustedes saben, hay ideas encontradas de eso, que sí, que hay, que han venido, que lo han visto. No, son elementos no probables todavía. Entonces, yo no puedo partir de un fragmento que tenga informaciones que no sean debidamente probables. Entonces, no puedo partir de mi imaginación. Sí puedo redactar una situación cotidiana que sucede alrededor de nuestras comunidades, de nuestros sectores, una problemática, pero aspectos sencillos que ellos lo puedan analizar de manera correcta. Y dice que el contexto es lo que le sirve de base para responder correctamente la pregunta. El enunciado, también conocido como la pregunta, dice que es la actividad concreta que se le solicita. Siempre tenemos que tener en cuenta que el contexto que hemos utilizado sea necesario para responder la pregunta. Me explico. Yo no puedo colocar un fragmento o una imagen que no vaya a ser necesario. En este caso, si la pregunta se responde sin el contexto, significa que el contexto está de más. Simplemente está ahí ocupando espacio. Entonces, siempre se le hace la observación de cuando el estudiante ve el enunciado, siempre se le hace la observación de que para responder la pregunta debió anteriormente haber leído el contexto u observado la imagen. Tiene que estar esa conexión. Por eso siempre el contexto está primero que el enunciado y debe de estar entrelazado entre sí. Las opciones, que está compuesto de 4 opciones,
3 que son distractores y solo 1 es la respuesta correcta. Aquí tenemos que guardar la relación de la extensión, no puede haber una que sea más larga que otra. Puede generarle al estudiante confusión, puede pensar que por ser más larga es la correcta y no necesariamente es así. Tenemos que guardar la relación cuando el género, los artículos, podemos utilizar 2 y 2, pero no una sola, porque esto puede generar grandes confusiones. También tenemos que, si estamos hablando de eventos, de fechas, no podemos mezclar fecha y personaje porque inmediatamente hay unas opciones que el estudiante va a descartar. Algo que se hace en las pruebas nacionales, pero no se emitían informes de ellas, es el desempeño por niveles, donde muchas veces quizás se piense que en las pruebas nacionales las preguntas todas tienen la misma validez y no es así. Recuerden, las pruebas son elaboradas en función de la taxonomía de Bloom, los diferentes niveles de desempeño, y hay preguntas más fáciles, hay preguntas medianamente fáciles y hay preguntas más difíciles. Entonces, ¿cómo se determina desde el equipo de estadística cuáles son los estudiantes cuando ellos nos llaman para analizar un ítem y nos dicen, este ítem, los que tienen mayores habilidades lo respondieron incorrecto? Vamos a revisar esa pregunta porque ahí hay algo que le está haciendo daño a esa pregunta. ¿Y cómo ellos determinan cuáles son los que tienen mayores niveles de habilidades? Aquellos que han respondido correctamente las preguntas más difíciles. Estadísticamente, desde la dirección se tienen esas informaciones. No salían informe de eso, sí ahora se va a tener informe de los niveles de desempeño y ahí se va a ver cuáles son los estudiantes que tienen mejores desempeño medio o los que tienen un desempeño inferior. Y eso lo hacemos cuando se determina que una pregunta relativamente fácil fue respondida de manera incorrecta por los que tienen mayores habilidades, entonces nos llaman para analizar ese ítem porque hay algo que le está haciendo daño. Puede ser una opción que muchas veces hay aspecto, por ejemplo, yo estaba haciendo un ejercicio de un ítem que tenía que ver con lo que fue la bonanza económica registrada para el periodo de 1920, llamado como la danza de los millones, en la provincia de San Pedro de Macorís. Cuando yo estoy buscando las opciones y yo estoy pensando en la opción correcta como un aspecto histórico, porque eso viene como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ese enfoque para acá, la producción, la caña de azúcar. Digo, bueno, pero si le pongo también en esas 4 opciones la parte cultural, esto me puede generar grandes confusiones. ¿Por qué? Porque la cultural y la histórica van a competir muy cerca. Entonces ahí, si hacemos eso, si sale ese ítem donde está la parte histórica y sale también un aspecto cultural, porque eso fue un aspecto también cultural, me va a competir y voy a tener estudiantes con altas habilidades que se me van a ir por la cultural, aún yo teniendo declarada como clave lo que es la opción, la parte de lo histórico. Entonces también hay que tener en cuenta a veces cuando nos sucede eso, puede ser que en la parte de las opciones tengamos una que esta es la verdadera, pero esto también es verdadero. Entonces, el equipo de estadística nos llama, analizamos el ítem, el por qué esto generó una gran confusión. Y algo muy importante, las pruebas se manejan entre un rango de 80-20. Quiere decir, si un 20% de la población me respondió una pregunta incorrecta, esa pregunta sale del banco, porque no puede ser tan difícil. Si un 20% de la población no lo respondió correctamente, esa pregunta sale del banco, se puede reestructurar, se puede ver dónde están los errores y se puede mejorar
pues se mejora y se pilotea de nuevo, porque tampoco no hay preguntas que no hayan sido previamente piloteadas. Y también si lo ha respondido más de un 80% de la población, eso está demasiado fácil, no vale la pena que gastemos espacio para preguntar algo que supuestamente todo el mundo se sabe. Entonces, el 80-20 es el rango en el cual nosotros nos manejamos para referirnos a una pregunta que está bien elaborada. Entonces, ahora vamos a presentarle una serie de ejemplos de algunos de los ítems. Estos son públicos, están en el marco de evaluación. Hay unos cuantos más. Aquí tenemos el contexto, un pequeño fragmento. Aquí tenemos una lista de eventos. El estudiante, para organizarlo cronológicamente, de acuerdo a la fecha en que ocurrieron. Aquí el estudiante tiene que hacer ese proceso cognitivo, recordar esas fechas, detenerse tranquilamente, si es posible hasta escribirlo en el cuadernillo y ponerle a cada uno la fecha, para luego pasar entonces ya a la hoja de respuesta y seleccionar adecuadamente la opción que corresponde. Aquí vemos la competencia a la que pertenece, la afirmación, la evidencia, y aquí tenemos la parte de las opciones. Ciertamente el estudiante no ve ninguna de estas informaciones que están en el segundo recuadro. Y como les mencioné anteriormente, fue uno de los ejercicios en donde los estudiantes presentaron mayores debilidades. Y si revisamos la tabla de especificaciones, nos vamos a dar cuenta que nos solicita esa afirmación. También nos pide la relación de esos eventos entre sí. Sin embargo, de esta manera simple, nuestros estudiantes tuvieron ciertas dificultades. ¿Qué se decidió entonces dentro del equipo? No colocarle 4 eventos, sino 3, a ver si resulta, a ver si le va un poquito mejor. Entonces, ellos se van a encontrar con ejercicios similares a este, pero solo en listado de 3 eventos, para bajarle un poquito la carga cognitiva. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Ya aquí vemos una situación que se da, los medios de comunicación, cuando se está en proceso de campaña electoral, una información difundida sobre uno de los candidatos. Aquí vemos para que el estudiante pues determine cuál es la intención del medio de comunicación, cuál es la más adecuada de acuerdo a las 4 opciones que se le presentan. Siempre hay que tener en cuenta, no significa que históricamente no hemos tenido quizás situaciones de un ítem que cuando se analiza y de acuerdo a los resultados, pues tenga confusión de cómo se marcó la opción correcta. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta y siempre orientar a los estudiantes es a partir de las opciones que se le presentan. No es a lo que él se pueda imaginar, sino que es a partir de esas 4 opciones. Y aquí vemos el enunciado que pregunta que cuál es la intención del medio de comunicación sobre esa información que está dando sobre ese candidato. Y aquí están las 4 opciones y entonces él va a seleccionar cuál es la más adecuada a partir de la problemática planteada. En el ejemplo 2 vemos acá lo que corresponde a la competencia, análisis de perspectiva, la afirmación, la evidencia, la respuesta correcta, que nosotros cuando lo estamos construyendo para que pase el proceso de revisión, tenemos que trabajarlo dentro de una ficha donde deben de estar contempladas todas estas informaciones, porque para que el ítem sea dado como bueno y válido, los gestores tienen que revisarlo con esa ficha donde
esté bien detallado, que cumple con lo que es el marco de evaluación, que en este caso, para el diseño de las pruebas nacionales, es lo que nos regula. Yo no puedo salirme de ese marco de evaluación. En el ejemplo 3, aquí tenemos nuevamente una situación. Podemos ver acá que esto es una situación, un fragmento elaborado, no necesariamente, como les decía. Aquí vemos una campaña publicitaria, de lo cual nosotros estamos rodeados de campaña publicitaria y donde tenemos también que instruir a nuestros jóvenes a interpretar el por qué se ve ciertamente esa publicidad tan enfática sobre un producto determinado, sobre una situación determinada, y también esto que nos genera muchas veces muchísimas dudas cuando vemos una competencia entre productos que consumimos y todo eso. Entonces, a partir de ese fragmento, aquí dice el enunciado: si tiene razón el señor de 70 años en desconfiar de la información sobre las vitaminas. ¿Cuántas cosas nosotros escuchamos a diario, noticias muchas veces alarmantes sobre campañas que supuestamente a uno les dicen que algo es bueno, que funciona, y lamentablemente estamos frente a algo que no es real? Aquí podemos ver ya, como se le explicó ayer, el reporte de resultados, y esta es la prueba que certifica lo que es la finalización de educación secundaria. Después de lo que son los procesos electorales, es el evento de mayor levantamiento que se realiza en nuestro país. Hasta aquí mi presentación. Espero que le haya sido de utilidad, compartirla con los compañeros que no están aquí, orientar a nuestros estudiantes a familiarizarse con esa manera de responder, con esas informaciones que se van a encontrar. También llevar, pudiéramos decir, un cierto grado de tranquilidad de que lo que tienen que hacer es leer detenidamente.